Hola, ¿qué tal? En este video hablaremos sobre la obra Otras voces, otros ámbitos del autor Truman Capote. Este libro me interesó mucho cuando entré a la biblioteca por una frase que contiene, donde cita Jeremías 17:9, que lo voy a leer. El corazón es engañoso por sobre todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? Fue por esta frase que me llamó mucho la atención y lo decidí leer. Pero primero empecemos hablando sobre el autor Truman Capote. Aquí viene una imagen de él. Y bueno, este es un novelista estadounidense que nace en Nueva Orleans en 1924 y muere en Los Ángeles en 1984. Pese al carácter profundamente realista de su obra, combinó en sus narraciones el misterio y el refinamiento literario, poniendo de manifiesto las oscuras profundidades psicológicas del sistema norteamericano a través de caracteres inquietantes, como es el caso de A Sangre Fría, que lo escribe en 1966, que es una de sus famosas novelas. Y bueno, durante su niñez vivió en las granjas del sur de Estados Unidos y según sus palabras, él empezó a escribir para mitigar el aislamiento sufrido durante su infancia, ya que sus padres se separan y, como es común, los niños sufren eso. Entonces él empieza a escribir para poder concentrarse en otras cosas y no tanto en la separación de sus padres. Truman Capote escribe durante 2 años Otras voces, otros ámbitos, en 1948. Y también un dato muy interesante es que se lo dedica a uno de sus novios, a Newton Arvin, que después explicaremos porque se me hizo muy interesante esto. Entonces esta novela impresiona mucho más por su abierto planteamiento de las relaciones homosexuales que por sus verdaderos méritos literarios y por sus reflejos autobiográficos más que por su delicada exposición de las vivencias infantiles. Pues se trata de un niño Joel que busca a su padre en el profundo sur y esta es, como ya habíamos dicho, su primer novela. Capote, tal vez uno de los mayores narradores del siglo XX, fue un maestro en el arte de la construcción imaginativa, tanto en el relato corto, reportajes o novelas, y sobre todo en un proceso de la perfección estilística. Sus obras más conocidas son Plegarias atendidas, El arpa de hierba, A sangre fría, Un placer fugaz, Un árbol de noche, Música para camaleones y Retratos. Bien, ahora empecemos con la obra. Este trata sobre el aprendizaje de la vida de un jovencito llamado Jael Harrison Knock, quien afronta la muerte de su madre y trata de adaptarse a las circunstancias de su nuevo hogar. La historia se ambienta a mediados del siglo XX en una zona marginal de Luisiana, Estados Unidos. Es la historia de un hijo que busca a su padre, un joven en busca de su identidad, un muchacho de 13 años que a la muerte de su madre es enviado a casa de su padre, a quien jamás conoció. Es una ruinosa mansión de una aislada plantación en el profundo sur. Viven con el padre de Joel, su madrastra, la Miss Amy, el primo Randolph y la criada o empleada doméstica, Negrita Missouri. Y también tiene personajes como los vecinos, que son un poco estrambóticos, fuera de lo común diríamos. Las gemelas Idabel y Florabel, Jesús Feber y su nieta Sue, quien es apuñalada por su novio el día de la boda, y Little Sushin, que es un negro ermitaño. Pues finalmente Joel conoce a su padre y se siente decepcionado, atrapado. Pretende huir de este extraño universo hasta que descubre de pronto el sentido de las dramas que rodean su infancia. Es importante decir que el libro empieza con algo muy interesante, donde Joel está en Ciudad Paraíso, si no me equivoco. La ciudad Capilla Paraíso, perdón. Y es donde él conoce a un primer personaje que es el que lo va a llevar a la ciudad Mediodía donde va a encontrar a su padre. Y esta es una narrativa muy importante porque es muy detallada, es muy específica y la verdad te ayuda mucho a imaginar. Y pues en palabras de su biógrafo Gareth Clark, en este libro Truman Capote describió bajo el disfraz de la ficción
el angustioso viaje que terminó en el descubrimiento de su identidad como hombre, como homosexual y como artista. El inicio de cada capítulo puede ser súbito y sorpresivo, casi cinematográfico. Además, el elemento surrealista se hace presente, pues en varias oportunidades el autor no delimita del todo las fronteras entre el sueño y la realidad. Los personajes son tratados con un espíritu caricaturesco, destacando los detalles folclóricos y bizarros, tanto del físico como de la personalidad. Curiosamente, esos seres humanos marginales poseen motes extraños, mientras que los animales tienen nombres de personas. Tal parece que los personajes de otras voces, otros ámbitos, ostentan la excentricidad, la irreverencia e incluso algo de la homosexualidad de su autor, lo cual agrega una dosis de controversia a una obra que ya de por sí es exorbitante. Al final, todos estos elementos narrativos se desparraman como una gran cascada de aguas furiosas, y en el impredecible capítulo final se revelan claves de los episodios anteriores, detalles a los que probablemente no les tomamos mucha atención o la debida, y que terminan siendo de vital importancia para el desenlace. Capote logró un gran éxito con su primer novela, convirtiéndose a partir de ese entonces en uno de los narradores y cronistas más importantes de los Estados Unidos, siempre al borde de la polémica, pero sin abandonar en ningún caso la excelencia literaria que tanto le caracterizó. Para mí me pareció que la primera novela de este escritor debe considerarse como un debut arriesgado y ostentoso, pues se trata de una obra genial y a la vez desconcertante, por lo que ya hemos mencionado, por su naturaleza polifacética, plena de recursos y de originalidad, además de presentar un misterio constante durante la historia. En suma, estamos frente a una obra monumental e integrante, que pese a todo no supera las 250 páginas, que lo podemos ver. Es muy delgado este libro. Y pues este género literario corresponde a la narrativa ficción. Y en conclusión, Otras voces, otros ámbitos es una novela semi-autográfica que un joven Capote publica a los 23 años, en donde algunos pasajes de su vida se ven reflejados, como la apacible, mordaz y llena de perjuicios vida sureña, los estereotipos de la vida del sur, o de esa sociedad del sur, las excentricidades de la clase media alta venida menos y, claro, la confusión de un niño entrando a la adolescencia y buscando su identidad. Escenas de la vida en el pueblo son retratadas con la delicadeza que alguien, solamente como Capote, podría hacerlo. Es tal vez una lectura que requiere algo de paciencia, saber leer entre líneas para percatarnos de algunas sutilezas y, sobre todo, recordar la ansiedad que es ser un niño. Y bueno, esta es la parte del chismecito. En 1948, Truman Capote tiene 23 años y publica su primer obra o novela, Otras voces, otros ámbitos, y es una de las primeras en las que plantea de forma abierta el tema de la homosexualidad. Y como habíamos dicho, Capote dedica este libro a Newton Arvin. ¿Pero quién es este? Bueno, Capote mantuvo una relación de pareja entre 1946 y 1948 con Newton Arvin, quien es un escritor y profesor de la Universidad de Smith y quien fue su guía y maestro. Y pues ya habíamos dicho que este libro se tardó 2 años, lo mismo que tardó su relación. Bueno, no me queda más por decir, solamente agradecer que hayan visto este video, espero les haya gustado y pues solamente eso, gracias.